Hola chicos, en esta clase vamos a tratar sobre los diversos procedimientos utilizados en la reducción o eliminación de microorganismos causantes de contaminación o infección. Vamos a hacer un poco de historia. En los albores de la historia se mencionan diversas prácticas utilizadas para esta finalidad. Se utilizaban especias, aceites aromáticos, vinagre, ahumado, secado, salado, etc. Todos estos procedimientos eran procedimientos empíricos, basados en experiencias, tradiciones y supersticiones. Muchos siglos más tarde, el empleo de estas prácticas se hizo más racional, sobre todo en el siglo XIX, en su etapa epidemiológica, donde surgen los grandes investigadores de la microbiología, entre ellos Pasteur y Koch, que sentaron las bases científicas utilizadas por otros para encarar la lucha antimicrobiana. Como Lefebvre en 1846, que utilizó el agua clorinada, y Semmelweis en 1849 con el cloruro de cal, que permitió reducir la extensión de la fiebre puerperal que provocaba una gran mortandad en pacientes parturientas de esa época. Más tarde, Lister, a quien se lo considera el padre de la limpieza y la desinfección, puso en práctica la cirugía antiséptica a través del empleo del fenol para la desinfección de la piel, gasas e instrumental, así como también para la desinfección del ambiente en general. También recomendó el empleo de temperaturas de 150 grados centígrados durante 2 horas para el tratamiento del material de vidrio. Posteriormente, otros investigadores fueron acoplando diversas sustancias para esta finalidad, tales como el permanganato de potasio, el cloruro de mercurio, el nitrato de plata, yodo, etc. Podemos decir que alrededor de 1890 se va reemplazando el criterio de la cirugía antiséptica por el de la cirugía aséptica, donde se pone en práctica el empleo acertado de la limpieza, desinfección y esterilización. ¿Por qué es importante tener el control de los microorganismos? Los microorganismos es importante controlarlos porque esto nos va a permitir prevenir la transmisión de enfermedades. Por otro lado, muchos alimentos y otros materiales se deterioran por la acción de los microorganismos, ocasionando grandes pérdidas económicas. Entonces, el evitar este deterioro es un objetivo importante. Y por último, también evitar la contaminación en procesos industriales que requieran cultivos puros, en laboratorio de diagnóstico o de investigación. Imagínense que si no pudiésemos controlar qué microorganismos dejamos crecer y cuál no, sería muy difícil hacer un diagnóstico o trabajar directamente con microorganismos. Tenemos que tener en cuenta, para hablar del control de microorganismos, varias definiciones que tenemos que manejar. Existen varios términos que es importante definir para no confundir conceptos, ya que en muchos casos se utilizan inadecuadamente cuando sinónimos, cuando en realidad no lo son. Vamos a definir 3 procesos. En primer lugar, la sanitización. La sanitización es un proceso que reduce el número de microorganismos presentes en un elemento a niveles bajos, de manera que no sean riesgosos para la salud. Se utiliza sobre elementos inanimados y está ligado a operaciones de limpieza de elementos diversos. Imagínense que siempre la sanitización está vinculado a un proceso mecánico que puede ser con un cepillo, puede ser con una esponja o simplemente por arrastre con presión de agua, pero siempre es un procedimiento que tiene que ver con la parte mecánica, con la parte de arrastre. En segundo lugar, vamos a definir lo que es la desinfección.
Desinfectar algo es aplicar un proceso mediante el cual se produce la eliminación o destrucción de agentes infecciosos, microorganismos capaces de producir infección, bacterias, protozoos, hongos, virus, riquecias, etc., y microorganismos contaminantes que se hallan presentes en elementos inanimados o en la superficie corporal, pero sin ocasionar infección. Todos estos que se hallan fuera del organismo por la aplicación directa de medios físicos o químicos. En tercer lugar, vamos a definir lo que es la esterilización, que es un proceso químico o físico que destruye completamente o elimina todas las formas microbianas de vida. Es importante tener en cuenta que estos procesos tienen distintos niveles. Yo puedo sanitizar más o menos un elemento, puedo desinfectar más o menos un elemento. De hecho, hay diferentes desinfectantes en el mercado con distintos poderes de acción, pero lo que no puedo hacer es esterilizar más o menos un elemento. Mientras que la sanitización y la desinfección son procedimientos relativos, es decir, que pueden tener una mayor o menor intensidad de acuerdo a la gente y al tiempo en que yo realice ese proceso, la esterilización es un proceso absoluto. Un producto o un elemento está o no está estéril. No puede estar más o menos estéril. ¿Sí? Eso es muy importante que quede claro. Otros términos que se usan con mucha frecuencia y no están claros son los términos antisepsia y asepsia. ¿Qué significa la antisepsia? La antisepsia es la remoción o destrucción de microorganismos sobre seres vivos, mientras que la asepsia es la destrucción de los microorganismos sobre superficies u objetos inanimados. ¿Qué utilidad tienen? Bueno, la antisepsia previene las infecciones de heridas por microorganismos del cuerpo o del ambiente, y la asepsia elimina la contaminación por microorganismos patogénicos. Los agentes que se utilizan para los procedimientos de antisepsia son antisépticos, detergentes y jabones, y los que se utilizan para los procedimientos de asepsia son desinfectantes y esterilizantes. Ya vamos a ver en el laboratorio, cuando tengamos la parte presencial, que utilizamos, es muy importante en microbiología, la técnica aséptica. La técnica aséptica es la técnica que debemos aplicar para impedir que en nuestro trabajo se contamine por microorganismos y tengamos inconvenientes a la hora de obtener un resultado. Otros términos que también hay que definir y que tienen que tener claros son, por ejemplo, el término antimicrobiano. ¿Qué es un antimicrobiano? Es un agente que mata o inhibe el crecimiento de los microorganismos. De acuerdo al tipo de microorganismos del que hablemos, bacterias, hongos, virus, etc., tendremos antibacterianos, antifúngicos, antivirales. Un microbicida es un agente que mata formas vegetativas, pero no necesariamente las esporas de un microorganismo. Y se utiliza el sufijo sida para hablar de muerte. Por eso hablamos de bactericidas, fungicidas, alguicidas, etc. Mientras que un agente microbiostático es aquel que inhibe el crecimiento de microorganismos, pero no los elimina. Así utilizaremos los términos bacteriostático o fungistático. También tenemos que tener en claro qué diferencia hay entre el término desinfectante y el término antiséptico. Un desinfectante es una sustancia química
que mata las formas vegetativas y no necesariamente las formas de resistencia de los microorganismos patógenos. Son sustancias que se emplean sobre objetos inanimados. Un antiséptico es una sustancia que previene el crecimiento o acción de los microorganismos, ya sea destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento y actividad. A diferencia del desinfectante, son sustancias que se aplican sobre tejidos vivos. Otro fenómeno que se encuentra en los microorganismos es la antibiosis. ¿Qué entendemos por antibiosis? La antibiosis es un fenómeno biológico que detiene o destruye el crecimiento microbiano debido a sustancias producidas por otro ser vivo. Esas sustancias producidas por otro ser vivo reciben el nombre de antibióticos. Esto, si bien se conocía desde la antigüedad en forma empírica, ya muchos soldados, por ejemplo, durante las batallas utilizaban pan con moho para curar sus heridas, fue reportado por Pasteur y Joubert que observaron en 1877 que los cultivos del bacilo del anthrax, que es el Bacillus anthracis, cuando se contaminaban por mohos, inhibían su crecimiento. Hay algunas referencias que hablan de que Pasteur identificó a la cepa que producía la inhibición de este bacilo como Penicillium notatum. En 1928, Alexander Fleming advirtió un halo de inhibición del crecimiento bacteriano en torno a un moho contaminante de color verde azulado en una placa de cultivo de estafilococos. ¿Sí? Concluyó que el moho estaba liberando una sustancia que inhibía el crecimiento bacteriano. Realizó un cultivo puro de ese hongo y descubrió que era Penicillium notatum. Con ayuda de un químico aisló lo que más tarde denominó como penicilina y que provocó un cambio muy importante en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Durante los siguientes 12 años, Fleming cultivó y distribuyó el hongo original, intentando sin éxito encontrar ayuda en algún químico con la suficiente habilidad como para conseguir una forma estable para producir este antibiótico en masa. En estos cuadros que vemos tenemos qué es lo que pasaría si nosotros hiciéramos sobre un cultivo de células y graficáramos en el eje de las X en el eje de las Y el logaritmo del número de células y en el eje de las X el tiempo, hiciéramos el recuento de los microorganismos, ¿qué es lo que ocurriría si aplicamos un agente bacteriostático, si aplicamos un agente bactericida o si aplicamos un agente bacteriolítico? Vamos a suponer que en los tres casos tenemos el desarrollo de los microorganismos que se produce en forma exponencial hasta que en un determinado punto yo aplico el agente del que estoy hablando. Lo que vengo haciendo es contando a lo largo del tiempo los microorganismos viables, los microorganismos que permanecen vivos en ese cultivo. Fíjense que cuando aplico el agente bacteriostático se produce el freno o la inhibición de los microorganismos y el número total del recuento permanece estable. Si mi agente, en lugar de ser un bacteriostático, fuese un agente bactericida, cuando se produce la aplicación del mismo, ese número de células va a ir disminuyendo porque el agente bactericida va eliminando las distintas células. Las va matando, entonces no me van a quedar células viables. Sin embargo, si el agente si yo esto lo observase en un microscopio, ¿sí?, donde yo no distingo células vivas de muertas,
el número de células permanecería constante, puesto que murieron. Sin embargo, las viables disminuirían porque no se pueden cultivar. Si por el contrario el agente que aplico es un agente bacteriolítico, cuando lo aplico se produce la lisis de las células, entonces tanto el recuento de viables como el recuento de totales va a ir disminuyendo. Este gráfico nos muestra los distintos grados de resistencia de los microorganismos a las diferentes formas de bacterias o de microorganismos en general. Está ordenado desde el más resistente al menos resistente, ¿sí? Como más resistente encontramos las esporas bacterianas, que ya sabemos son las formas de resistencia de los microorganismos. Como ejemplo tomamos el Bacillus subtilis. Luego, en su descenso, es decir, con una menor resistencia, encontramos las micobacterias, con un ejemplo de que es el Mycobacterium tuberculosis. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la coloración de Ziehl-Neelsen, que tenía mucho que ver con este microorganismo y con este grupo de microorganismos en particular, estos eran muy resistentes a los colorantes porque presentaban esa pared que era rica en ácidos micólicos y en ceras que también los protegen del ingreso de los agentes químicos y físicos para su eliminación. Después continúan los virus no lipídicos o pequeños virus, luego los hongos, las formas vegetativas bacterianas y en último caso, es decir, los más sensibles de todos, los virus lipídicos, como por ejemplo el coronavirus o COVID-19, para darle un poquito de actualidad al tema del control de los microorganismos. Es claro que cuando yo intento eliminar microorganismos, la muerte de todos los microorganismos no ocurre en forma inmediata, ¿sí? Si yo aplico un agente químico o físico a un cultivo de microorganismos, la muerte va a ir cometiéndose o va a ir sucediendo lentamente y va a seguir un esquema de esta forma donde se hace asintótica al eje de las X y nunca lo toca. Esto es si yo grafico el número de células sobrevivientes por unidad de volumen. Si por el contrario yo trabajo con el logaritmo de los sobrevivientes, esa forma exponencial se va a convertir en una recta, ¿sí?, que me va a marcar la muerte de los microorganismos. Es decir, cuando una población microbiana se expone a un agente letal, la cinética de la muerte es casi siempre exponencial, ya que el número de supervivientes disminuye en forma geométrica con el tiempo. Esto se representa por una ecuación que puede ser en logaritmo neperiano, donde n es igual a n0 por e a la menos kt, o en logaritmo base decimal, donde n es igual a n0 por 10 a la menos de t, por 10 a la menos t sobre d, donde n es el número de microorganismos que permanecen viables, N0 es el número de microorganismos viables iniciales, K es la tasa de muerte que se mide en minutos a la menos 1 y T es el tiempo de exposición al agente. El coeficiente K es función de las condiciones de esterilización, temperatura, tenor de humedad, concentración del agente, y de la resistencia del microorganismo a este procedimiento de esterilización. Cuando esta ecuación se transforma en base 10,
resulta que n es igual a n0 por 10 a la menos t sobre d. Y cuando el tiempo t corresponde al valor d, vamos a ver que este término se convierte en menos 1. Por lo tanto, me va a quedar que n es igual a n0 por 10 a la menos 1, o lo que es lo mismo, n0 sobre 10. ¿Sí? Volvemos entonces al gráfico que teníamos anteriormente, donde dijimos que si graficábamos en forma de logaritmo, lo que obteníamos era una recta cuya pendiente permanecía constante. ¿Sí? Si nosotros vemos, esa pendiente siempre tiene este mismo valor, ¿sí?, que se denomina valor D. ¿Qué es el valor D? El valor D es el tiempo de reducción decimal. ¿Y qué significa eso? Es el tiempo requerido para reducir la población microbiana un 90% o un orden de magnitud. Vieron que cuando reemplazamos los términos en la ecuación, nos quedó que n era igual a n0 por 10 a la menos 1 si t era igual a d, porque ese término se simplificaban las d y me quedaban menos 1. ¿Por qué hablamos de un 90%? Porque n, que es el número de viables, es igual a n0 sobre 10. O sea, el número de viables queda en un décimo, por lo tanto el 90% se eliminó. ¿Y por qué hablamos de un orden de magnitud? Porque si lo que estamos graficando son logaritmos, en esa recta que nosotros obteníamos, si lo que graficamos son logaritmos, en esa recta que nosotros obteníamos, en cada uno de estos puntos en que bajamos hay un logaritmo menos, ¿sí? Si acá tengo 5, significa que el recuento es de 100.000. 4 significa que es de 10.000, 3 es de 1.000, 2 es de 100, 1 es de 10 y 0 es de 1. Por lo tanto, entre 100.000 y 10.000, que es el 90%, hay un orden de magnitud, 5 a 4. Entre 10.000 y 1.000 también hay un orden de magnitud, 4 a 3, o el 90% de 100.000 es 10.000. ¿Sí? ¿Queda claro entonces qué significa el tiempo de reducción decimal? También nos tiene que quedar claro que a mayor número de microorganismos y o resistencia de la población necesitaremos un mayor tiempo de tratamiento. Y que para determinar el número de sobrevivientes es necesario conocer N0, que es el tamaño inicial de la población. Acá tenemos graficado lo que yo les decía, el valor D, que es constante en el tiempo. Es la disminución progresiva en el número de microorganismos sobrevivientes en función del tiempo de exposición a la gente. ¿Para qué nos sirve el valor D? Y bueno, por ejemplo, si estamos hablando de un mismo microorganismo y dos agentes de tratamiento diferentes, conocer el valor D me va a permitir saber cuál de los dos agentes es más efectivo. ¿Cuál va a ser más efectivo? El que tenga un tiempo de reducción decimal menor, es decir, que necesite menos tiempo para reducir en un 90% la magnitud. ¿Sí? Esto tiene que ver entonces con los distintos grados de resistencia que presentaban los microorganismos a los diferentes agentes que se utilizan para controlarlos. ¿Cómo podemos hacer ese control? Y ese control lo podemos hacer utilizando métodos físicos o utilizando métodos químicos, ¿sí?
Dentro de los métodos físicos tenemos métodos como el calor, la filtración y las radiaciones. Y dentro de los métodos químicos podemos utilizar gases u otros agentes químicos. Con el calor tenemos que también establecer una diferenciación entre lo que es la llama directa, es decir, el calor directamente aplicado con fuego, el calor seco y el calor húmedo. Y dentro del calor húmedo tenemos distintos procedimientos. Hablamos de ebullición, hablamos de vapor saturado a presión, hablamos de pasteurización y hablamos de tindalización. ¿Sí? Hay que distinguir entre calor húmedo y calor seco. ¿Por qué? La alta temperatura combinada con un alto grado de humedad es uno de los métodos más efectivos para destruir los microorganismos. El vapor saturado a presión, que es calor húmedo, alcanza una temperatura muy rápida y el poder de penetración que tiene el vapor de agua que se genera permite la destrucción de los microorganismos en tiempos cortos. Cuando hablamos de calor húmedo, decimos que mata a los microorganismos porque coagula las proteínas, siendo más rápido y efectivo que el calor seco, que los destruye al oxidar sus constituyentes químicos. Si yo elimino por calor seco, voy primero a deshidratar la célula, luego voy a comenzar a oxidar los componentes cuando se termine de deshidratar y por último se van a carbonizar. Todo ese proceso va a llevar un tiempo más largo que el que va a ocurrir cuando se coagulen las proteínas por acción del vapor de agua. Otro de los métodos que teníamos en la diapositiva era la pasteurización. La pasteurización es un método que se utiliza generalmente en líquidos y es un proceso que no permite la esterilización, solamente reduce la población microbiana de un líquido. Los procedimientos de pasteurización se aplican generalmente sobre leche, crema, ciertas bebidas alcohólicas como cerveza y vino, y los jugos, porque los tratamientos a calor controlado matan ciertos tipos de microorganismos, pero no a todos. En general, con los procedimientos de pasteurización, lo que se intenta es eliminar los microorganismos patógenos. Una leche pasteurizada no es una leche estéril, es decir, tiene microorganismos. No los patógenos, en el caso de la leche se trata de eliminar dos patógenos principales, que son la Brucella abortus y el Mycobacterium bovis, que provienen de los animales, es decir, son zoonosis, y lo que se intenta es eliminar ese riesgo. Pero el resto de los microorganismos permanece, por ello la leche pasteurizada también tiene un método de conservación extra que es la refrigeración. La temperatura que se selecciona para hacer la pasteurización se basa en el tiempo térmico mortal de los microorganismos patógenos. Como yo les decía, en la leche tenemos que tratar de eliminar Brucella abortus y Mycobacterium bovis. Por lo tanto, las temperaturas de pasteurización van a apuntar a matar esos dos microorganismos. ¿Qué es la pasteurización? Se aplica el tiempo más corto que se necesite para matar una suspensión de bacterias a una determinada temperatura. Tenemos distintos tipos de pasteurización. La pasteurización tradicional, que tiene que ver con un calentamiento entre 63 y 65 grados por 30 minutos. La pasteurización flash, donde el líquido se calienta a 72 grados centígrados por 15 segundos y rápidamente se enfría, puede ser adaptada a flujos continuos, y la que más se utiliza en este momento es la ultrapasteurización o UAT, que significa ultra alta temperatura, donde el calentamiento se produce a 138 grados por el término de 2 segundos.
También veíamos que teníamos otro método de calor húmedo que se denominaba tindalización. La tindalización consiste en el calentamiento del material que voy a esterilizar entre 80 y 100 grados centígrados hasta 1 hora durante 3 días con sucesivos periodos intermedios de incubación. Es decir, caliento 1 hora entre 80 y 100 grados una vez, lo dejo en reposo 24 horas, vuelvo a hacer un segundo calentamiento, espero otras 24 horas de incubación y por último realizo un tercer calentamiento. Se aplica la tindalización. Y aplico la tindalización cuando las sustancias químicas o los elementos presentes en lo que yo estoy tratando de esterilizar no pueden calentarse por encima de 100 grados centígrados sin que resulten daños. ¿Cuál es el fundamento de la tindalización? Como nosotros sabemos, en una esterilización lo que estamos intentando es eliminar las formas resistentes que son las esporas. Yo realizo un primer calentamiento a 100 grados centígrados y voy a eliminar todas las formas vegetativas. Las esporas permanecerán, pero durante los periodos de incubación germinarán, es decir, se convertirán nuevamente en formas vegetativas y en la siguiente exposición al calor, estas células vegetativas son destruidas. Igualmente realizo un tercer proceso para asegurarme que todos los microorganismos fueron eliminados. Nos queda la esterilización por vapor saturado a presión, que la vamos a ver en detalle con posterioridad porque en la segunda parte de esta clase vamos a hablar del autoclavado, que es el proceso que realizamos por vapor saturado a presión. Vamos a continuar con la esterilización por calor seco. ¿Sí? La esterilización por calor seco se puede realizar en una estufa. La esterilización seca se logra por calentamiento en esa estufa a 160, 170 grados por 2 o 3 horas. ¿Cuándo puedo utilizar calor seco? Y puedo utilizar calor seco cuando el material que voy a esterilizar es estable al calor. Generalmente material de vidrio y otros materiales sólidos. Para el material de vidrio de laboratorio se consideran suficientes 2 horas de exposición a 160 grados centígrados. Habíamos dicho que el calor seco era más lento en su accionar. Vieron que estamos hablando de 160 a 170 grados centígrados por 2 a 3 horas. Acá entraba a jugar ese esquema que yo les dije, que por calor seco lo que ocurre es primero la deshidratación, luego la oxidación de la materia orgánica y por último la carbonización. Todo esto lleva un tiempo prolongado y se cumple esto entre 2 y 3 horas. La incineración, que es otro método, es directamente trabajar sobre la llama. Lo que ocurre es la destrucción de los microorganismos por combustión o cremación. En los laboratorios hacemos incineración con el anza de siembra que se calienta la llama en el mechero de Bunsen. ¿Sí? También la incineración se utiliza en los hospitales para la eliminación de los residuos hospitalarios. Volviendo al tema de la técnica aséptica, esa técnica que aplicamos nosotros para impedir que nuestros cultivos y nuestros trabajos se contaminen con microorganismos, lo que hacemos entre uso y uso de lanza es calentar ese rulito de alambre nicrom, que yo les había comentado que era una aleación de níquel y cromo, hasta que llegue al rojo vivo para que se produzca la combustión de todos los microorganismos que puedan estar y quede libre para poder utilizarla nuevamente sin riesgo de que se produzca alguna contaminación en el trabajo. Este cuadrito tiene un resumen de los distintos métodos que
nosotros hablamos, de qué tratamiento estamos hablando, cuál es la temperatura que se aplica y algunos tiempos, y qué grado de efectividad tienen estos tratamientos, ¿sí? Después lo analizan con tiempo y si hay alguna duda lo conversamos en la clase de consulta. Con respecto a los métodos físicos, el tercer tipo de método que nos quedaba era el de las radiaciones. Las radiaciones están divididas en dos grupos. Por un lado tenemos las radiaciones ionizantes, que comprenden radiación gamma y rayos catódicos, y por otro lado la radiación no ionizante, que está representada principalmente por la luz ultravioleta. Las radiaciones ionizantes, los rayos gamma, son radiaciones emitidas por ciertos isótopos radioactivos, como es el cobalto 60. Son difíciles de controlar porque este isótopo emite constantemente los rayos en todas direcciones, y la ventaja que tiene la radiación gamma es que puede penetrar materiales. Por lo tanto, un producto que yo quiera esterilizar lo puedo empaquetar primero y después esterilizar, ya que la radiación va a pasar penetrando el empaquetamiento, igualmente va a llegar a esterilizar el elemento. Generalmente los rayos gamma se utilizan para esterilizar aquellos materiales que son sensibles a la temperatura, porque es una esterilización que se realiza en frío. Los rayos catódicos son semejantes, nada más que la radiación, en lugar de ser con un isótopo radioactivo, es con un haz de electrones. Se usa para material quirúrgico, medicamentos y otros materiales, y también tiene la ventaja de que es una esterilización en frío y por lo tanto se puede esterilizar después de empacado el material y se puede trabajar a temperaturas en que los materiales no se dañan. Tanto los rayos catódicos como las radiaciones gamma se utilizan, por ejemplo, para la esterilización de materiales descartables de plástico, de polietileno, como son las placas de cultivo descartables, o como pueden ser jeringas o algún tipo de recipiente recolector de muestras biológicas que tiene que estar estéril. También las prótesis que se utilizan para reemplazos de caderas, en cirugía. Todo este tipo de material que es muy sensible a la temperatura se puede esterilizar por radiación gamma o rayos catódicos. Estas radiaciones ionizantes son radiaciones que esterilizan. Dentro de las radiaciones no ionizantes hablábamos como ejemplo de la luz ultravioleta. La radiación por luz ultravioleta se realiza con longitudes de onda de alrededor de 265 nanómetros. Las más efectivas o como bactericidas están entre 200 y 295 nanómetros. El inconveniente que tiene la luz ultravioleta es su poca capacidad para penetrar la materia. Por lo tanto, solo los microorganismos que se encuentran en la superficie de los objetos que se exponen directamente a la acción de la luz ultravioleta son susceptibles de ser destruidos, ¿sí? Para que les quede claro, esto es lo mismo que cuando tomo sol. Si yo tomo sol de frente, no me voy a quemar la espalda, y si tomo sol de espalda, me va a quedar la panza blanca, ¿sí? Entonces, luz ultravioleta sirve para desinfectar. ¿Quiénes usan luz ultravioleta? Y usan luz ultravioleta los podólogos, usan luz ultravioleta algunos peluqueros, usan luz ultravioleta la gente que hace tatuajes. ¿Por qué? Porque una aguja, una navaja o una tijera, si yo la voy rotando y exponiendo a la luz ultravioleta, la única contaminación que va a presentar es la contaminación superficial, y si yo tengo la precaución de exponerla en todas sus caras, me va a alcanzar para producir una buena eliminación de microorganismos. No así si yo necesito esterilizar algún tipo de estos elementos.
Se usa la luz ultravioleta, les decía, para reducir población microbiana de quirófano, para cuartos de llenados asépticos en la industria farmacéutica, en las superficies contaminadas en la industria de alimentos y leche, en las bodegas de carne refrigerada, generalmente también las cabinas de bioseguridad o de seguridad biológica donde se trabaja con muestras biológicas, tienen una luz ultravioleta que se puede encender inicialmente antes de comenzar el trabajo y cuando se termina para dejar esas superficies perfectamente desinfectadas. Las ondas ultrasónicas son ondas que permiten someter a los microorganismos a altas intensidades, ¿sí? Por ejemplo, 20.000 ciclos por segundo durante cierto tiempo. Y tienen la capacidad de eliminar a los microorganismos porque a esa alta intensidad se destruye la pared celular y se pierde el contenido de la célula. En general, la sonicación la utilizan, por ejemplo, los odontólogos para la desinfección de sus materiales odontológicos. Cuando estamos hablando de un medio gaseoso, como puede ser el aire, o un medio líquido, podemos utilizar como agente la filtración. ¿Cómo filtramos? Y filtramos haciendo pasar mi muestra por membranas que tengan poros de un tamaño determinado o materiales filtrantes que permitan retener los microorganismos por su tamaño y también en parte por la absorción a las paredes del poro durante su paso a través del filtro debido a la interacción de cargas que hay entre la carga eléctrica del filtro y la carga eléctrica de los microorganismos. En el caso de los virus, nunca es posible tener certeza de que por los métodos de filtración que pueden dejar libres de bacterias una solución, también vamos a eliminar los virus. Y los métodos de filtración son aptos para utilizar si los líquidos no presentan demasiados sólidos suspendidos. Si el número de sólidos es muy alto, es difícil utilizar el método de filtración. Según el tamaño del poro, se puede lograr esterilidad o reducción de los microorganismos. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua, se logra remover entre el 90 y el 99% de los microorganismos presentes, filtrando el agua previamente floculada y sedimentada. ¿Cuándo utilizamos la filtración? En el caso de emulsiones oleosas, aceites y algunos tipos de pomadas. En el caso de soluciones termolábiles que no pueden calentarse porque se descomponen con la temperatura, líquidos biológicos como sueros animales, soluciones de enzimas, vitaminas y antibióticos, y también para esterilizar soluciones oftálmicas, soluciones intravenosas, drogas diagnósticas, radiofármacos, medios para cultivos celulares y soluciones de antibióticos y vitaminas. En el caso de las muestras gaseosas, como por ejemplo el aire, se utilizan los filtros EPA. EPA es una sigla que proviene de las iniciales de las palabras High Efficiency Particulate Air, ¿sí? Estas son filtros que permiten la retención de partículas con una alta eficiencia. Son pliegues de acetato de celulosa que retienen las partículas, incluidos los microorganismos, que están en el aire y que sale de una campana de flujo laminar. Muchas veces las cabinas de bioseguridad o de seguridad biológica presentan un filtro EPA que va reciclando el aire, impidiendo que los microorganismos que se suspenden en ese lugar salgan al exterior y también contaminen el interior de la campana, es decir, que quedan retenidos en el filtro. Con respecto a las membranas filtrantes, tienen una estructura continua y la retención se debe principalmente al tamaño de partículas.
Son discos de ésteres de celulosa con poros tan pequeños que previenen el paso de los microorganismos. Partículas más pequeñas al tamaño del poro quedan retenidas en la matriz del filtro debido a estos efectos electrostáticos, a los que hacíamos mención, es decir, a la interacción entre la carga eléctrica del material del filtro y la carga eléctrica de los microorganismos. Estos filtros, a diferencia de los filtros EPA, que se deben cambiar después de muchas horas de uso, son desechables y de un solo uso. Los filtros de membrana se utilizan para la esterilización de líquido y en el análisis microbiológico del agua, ya que nos permiten concentrar los microorganismos existentes en grandes volúmenes de agua, que de otra manera serían muy difíciles de ser analizados. Acá tenemos algunas micrografías electrónicas de cómo son los poros de las distintas membranas filtrantes, los filtros con microfibras de vidrio donde hay entrecruzamiento de las fibras, los de nitro de celulosa y los filtros Millipore que tienen membranas de PDB. Bueno, con esto terminamos la primera parte y continuaremos con la esterilización por vapor saturado a presión, por calor húmedo en la segunda parte de la clase.